Veamos a continuación la integración. Lógicamente, la integración se basa en hallar las primitivas de una función. Vamos a ver ahora para la función generalizada. Aquí, jóvenes, vamos a considerar que nuestra dimensión es igual a 1. ¿Está claro? Va a ser unidimensionalmente. Podemos hacerlo multidimensionalmente, pero necesitamos integrales múltiples, lo cual nos complica también el desarrollo. Entonces, toda función continua f de x tiene primitiva. La primitiva es única, jóvenes, en términos de hasta la constante aditiva. Eso ustedes lo saben. Vamos a escribirlo así. F menos 1 de x es igual a integral x f de psi d de psi más c. Y vamos a tener que este f menos 1, entre paréntesis, prima de x es igual a f de x. Jóvenes, esta notación viene de lo siguiente. Nosotros decimos f', f2', y vamos integrando y tenemos f, la derivada enésima. Siempre las derivadas las reemplazamos así. En este caso, si es integral, van a ser la misma simbología de la derivada, solo que con signo negativo. Entonces, esta es la notación y la definición que vamos a tomar como primitiva. Entonces, vamos a tener la función generalizada f menos 1 en d' R1 se denomina primitiva de la función generalizada f en d' R1. Sí, y nosotros aquí vamos a tener f menos 1' es igual a f. Es decir, nosotros vamos a tener lo siguiente. F menos 1 phi va a ser igual a menos f de phi. Para phi que pertenece a, disculpen, phi prima, que pertenece a d de R1. Entonces, esta es la definición que nosotros vamos a tomar de primitiva o integral de una función generalizada. ¿Está claro, jóvenes? Aquí hay algo interesante. Vemos de que este funcional f a la menos 1 está definido no sobre las funciones, no sobre las funciones de prueba, sino sobre sus primeras derivadas. ¿Está bien? No sobre las funciones de prueba, sino sobre las primeras derivadas. Entonces, este nuevo funcional debe ser lineal y debe ser continuo. ¿Está bien?
y debemos de averiguar qué nivel de arbitrariedad puede surgir al momento que nosotros lo tomamos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes? A ver, supongamos que f a la menos 1 es primitiva de la función f. ¿Está bien? Y definitivamente existe. Y existe, ¿está claro? Luego, sea f o phi una función arbitraria que pertenece a d sobre R1. Entonces, vamos a expresar esta phi de la siguiente manera. Phi de x, vamos a decir que es igual a un psi prima de x más omega epsilon de x integral de phi de psi de psi. Esta es la función que hemos visto anteriormente. ¿Está claro? Entonces, esta ya la hemos visto, esta es la que nos falta definir. Y este psi de x va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta x de phi de eta menos omega epsilon de eta integral phi de psi de psi de eta. Entonces, lo expresamos de esta manera. Si se dan cuenta, esto que está acá se anula con esto que está acá. Y en ese caso nos va a quedar de que la derivada de esto es solamente esto que está acá, lo cual nos da la función original. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que demostrar es de que este psi pertenece a este espacio. Demostraremos que esta función psi pertenece a D R1. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Psi de x es igual a menos infinito hasta más infinito, phi de eta, d de eta menos integral desde menos infinito hasta más infinito, omega epsilon de eta, integral desde menos infinito hasta más infinito, phi de psi de psi. Entonces, nosotros aquí vamos a ver lo siguiente. Si esta psi es una función infinitamente diferenciable en R1 y tenemos que psi de x es igual a 0 cuando el x es menor que el máximo de R y epsilon. ¿Está bien? Entonces, esto se va a dar de esa forma. Esto, bueno, más que aquí, esto es así. Esto es así cuando nosotros tenemos ¿qué cosa? Que phi de x es igual a 0 cuando el valor absoluto de x es mayor que un valor r. Entonces,
en este caso, ¿qué es lo que pasa si el x es mayor que un valor r? El phi es igual a 0, justamente tenemos los límites que teníamos, y esta integral se hace 0. ¿Está bien? Se hace 0. Entonces, esta función psi de x sí pertenece a este espacio. Bien. Ahora, vamos a copiar esta expresión. Vamos a aplicar el funcional f a la menos 1 a esta expresión. En este caso vamos a tener lo siguiente. F menos 1 de phi a esta función va a ser igual a f menos 1 de psi prima más f menos 1 de omega epsilon integral phi de psi de psi. Entonces, teniendo esto y considerando la definición, ¿dónde estás? Nuestra definición, nosotros esta expresión la podemos escribir de la siguiente forma. F menos 1 de phi es igual a, aquí tenemos simplemente menos f de psi más, esto nos da un valor constante, lo voy a denominar c, por esta integral phi de psi de psi. Aquí nosotros hemos considerado que c es igual a f menos 1 omega epsilon. Entonces nosotros aquí justamente vemos de que la primitiva, ¿está bien?, se halla por medio de esta fórmula. Se halla por medio de esta fórmula, definida en estos términos. Muy bien, jóvenes. A ver, estos dos se van. Veamos un teorema asociado con esto que acabamos de escribir. Cualquier función generalizada f tiene primitiva única. Esto con exactitud a una constante aditiva. A ver, y bueno, se expresa por la fórmula siguiente. F a la menos 1 phi va a ser igual a menos f de psi más c de phi. Phi pertenece a D R1. Entonces nosotros tenemos que es psi, ya hemos visto que está expresado en sí por esta forma. ¿Está claro? Está expresado por esta forma. Esta en principio podría ser cualquier otra función, como ustedes se dan cuenta. Y por una constante de phi.
Veamos qué es lo que esto significa. Veamos qué es lo que significa. A ver, veamos unos ejemplos mejor. Veamos, en principio, nosotros podemos tomar un f menos n, ¿está claro? La enésima primitiva. Vamos a tomar primero estos ejemplos con n igual a 1. Entonces, este ejemplo nos pide lo siguiente. Calcular la densidad de cargas correspondientes a un dipolo con momento dipolar vamos a poner más 1 ubicado en el punto x igual a 0 sobre una recta. ¿Está bien? Sobre la recta. Muy bien. Entonces, este dipolo aproximadamente podemos decir de que es lo mismo. Lo siguiente. Vamos a poner 1 sobre epsilon delta de x menos epsilon menos 1 sobre epsilon delta de x con el epsilon mayor que 0. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos nosotros nuestra recta, tenemos en el punto x igual a 0, tenemos el dipolo, pero ustedes saben de que el dipolo, en términos generales, son dos cargas, una positiva y una negativa. ¿Está bien? Entonces tenemos la carga negativa, la carga positiva. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es, no está exactamente en el mismo punto. Y vamos a tomar uno que está en 0 y el otro en x menos epsilon. Aquí nosotros tenemos que pasar al límite cuando este epsilon tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, pasando al límite, cuando el epsilon tiende a 0, vamos a ponerle a 0 positivo, vamos a obtener lo siguiente. 1 sobre epsilon delta x menos epsilon menos 1 sobre epsilon delta de x. Ahora, todo esto es un funcional. Phi, esto es igual a 1 sobre epsilon, phi de epsilon menos phi en 0. Y esto va a tender a phi prima evaluado en 0. Jóvenes, esto es la definición de derivada cuando tomamos límite. Y esto va a ser igual a delta de phi prima y es igual a menos delta prima de phi. Es lo que les decía, ¿se acuerdan en el dibujo que vimos anteriormente? Para la función sombrero está omega epsilon. Teníamos dos, un máximo positivo y un máximo negativo en la derivada. Y justamente eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, la densidad buscada es igual a menos delta prima de x. Ahora, comprobemos de que la carga total del dipolo es 0. ¿Está bien? Comprobemos que se cumple. Comprobemos que la carga total del dipolo es 0. Para eso nosotros lo que hacemos es tomamos menos delta prima de 1 es igual a
y aquí vamos a poner delta de 1', que es delta de 0 y es igual a 0. Y su momento es 1. En este caso tenemos nosotros lo siguiente: menos delta prima de x es igual a delta de x' es igual a delta 1, que no es otra cosa que 1. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces tenemos este ejemplo. Bien, jóvenes, con esto nosotros quedamos por el momento con lo que viene a ser la propiedades de la función delta, y este es asociado ya a la derivada y a la primitiva.